Formate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Entre Ustedes y Nosotros, un programa que lleva 20 años en el aire en diferentes frecuencias y canales de televisión. Hoy acá en AM 1220 Ecomedios, en vivo por la radio y por las redes sociales, llegando a todas partes del mundo, simplemente haciendo clic, como dicen los chicos hoy, ¿no? Bueno, lo tenemos acá en el piso a un joven pro. Estamos recorriendo con el conductor de este programa que está llegando, Jorge Enríquez. Tiene como consigna, junto con María Luján Batallán, que hoy también tiene un inconveniente y no va a estar, empezar a consultar a la juventud, salir de estos estereotipos permanentes en donde se ve que en los programas en general la juventud no tiene el espacio que por ahí, no digo merece, pero por lo menos se le dé la oportunidad para ver si lo merece o no lo merece. Es muy difícil saber si juega bien si no lo ponemos en la cancha. Así que, bueno, la idea ahora es ir recorriendo este camino, entrevistando jóvenes que tienen algo para decir y que por ahí no tienen las voces, los micrófonos, los parlantes o las atriles, todos los lugares donde puedan expresarse. Bueno, estamos acá hoy con Juan Martín Agosti, que es referente de la Juventud Pro de la Facultad de Medicina. Y bueno, hoy él se va a presentar, sé que es ayudante de cátedra, además, siendo tan joven en esa importante universidad y en esa importante facultad. Buenas tardes, Juan Martín, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, sí, justamente como decías, estudio medicina, soy alumno, estoy dentro de poco terminando la carrera, también docente de la Facultad de Medicina de la UBA y también justamente milito en la juventud del PRO y estoy como referente en la universidad, justamente en la facultad. Disculpame que te haga una pregunta. ¿Qué edad tenés? Tengo 23 años. ¿Te estás por recibir de médico? ¿Sos docente en la facultad? Falta un poquito, pero bueno, estoy por ahí. 23 años. Sí. No todo está perdido, bueno, acá acaba de llegar Jorge Enríquez, nuestro conductor natural. Yo estoy simplemente acá como goma de auxilio, como dicen en la jerga. Y él es el que ha encabezado esta idea, esta consigna de jóvenes, voces jóvenes en el programa, para que haya voces jóvenes en la política. Muchísimas gracias y buenas tardes. Disculpen la demora. Se debió a un tema de tránsito. Hoy no tenemos a nuestra conductora habitual, la periodista, la doctora María Luján Batallán, y es muy saludable esto que hoy me encontré con alguien a quien estreché la mano porque prácticamente no nos conocíamos, o simplemente de vista del PRO, que es Juan Martín Agosti, referente de la Juventud del PRO en la Facultad de Medicina y ayudante de cátedra. ¿Qué desee, doctor Fernández? ¿Qué desee? Escucharlo a Pedro Roulette desde México. Sí, Pedro Roulette. ¿Y no venía Waldo Wolf? Estamos haciendo esto como ustedes ven. Waldo Wolf está en un ratito, pero ahora vamos a ver si puedo hablar con Pedro Roulette. Es muy bueno porque la vez pasada, hablando con un joven que para mí me pareció también brillante, el joven Gastón Emmens, hablábamos de que el futuro era la juventud, y él me corrigió sabiamente y me dijo, no, la juventud no es el futuro, es el presente. Y todo así porque realmente el presente hoy somos todos, aún los que ya estamos en una edad adulta, por ser piadoso, porque uno puede aportar la experiencia, la sabiduría que le dan los años. Si uno tantos años en el sector privado y en el sector público, siendo una mezcla, un mix de ambos, no puede llegar a poder aportar su experiencia. Realmente de nada le ha servido haber transitado por, como yo digo siempre, por la necesidad que uno tiene que estar cuando está en el sector público, saber lo que pasa en el sector privado, porque si uno se aleja de los problemas de la gente, por más que esté en el sector público,
Los problemas de la gente, si uno convive, normalmente los conoce perfectamente, pero es bueno también saber lo que le pasa, como me pasaba a mí en su momento. Yo soy obviamente abogado, pero he tenido en algún momento algún emprendimiento y sabía lo que era cuando tenía que pagar una quincena o cuando tenía que ir corriendo a cubrir un descubierto en el banco. Muchas veces estos los políticos no lo saben o no, les parece como algo lejano, entonces es muy fácil desde una atalaya, desde una torre de marfil, como hablaba Jorge Luis Borges, estar en un gabinete dictando normas que sabemos que pueden ser inaplicables o que van a alentar su incumplimiento y nos van a hacer caer en este estado de anomia donde vivimos hace más de 70 años. Pero acá me dice Horacio Fernández, y hoy que lo estoy conduciendo acá con el amigo Agosti, le digo a ambos que tenemos una nota desde México. Está Pedro Roblet, que es el presidente de la Juventud de PRO a nivel nacional, escuchándonos desde México porque está haciendo una capacitación allá. Y bueno, te escucha Jorge. Hola Pedro, hola, Jorge Enríquez, ¿cómo te va? Nos hemos visto en alguna oportunidad. Hola, buenas tardes, Jorge, Horacio. Sí, sí. Con el que activo más... cruzado en algún momento, sí. Con el que activo más es con Tommy. Justo soy, sí. Con Tommy es con bien, el que activo sí, más en temas políticos de juventud. Pero quería conocer tu visión porque entendemos de que es absolutamente necesario una mayor integración de jóvenes a la política, pero no solamente por esto que ha aparecido ahora del fenómeno Milei, que parecería que está captando jóvenes que a lo mejor se dejan, a mi juicio, más allá de que coincido en muchísimas cosas con Javier Milei, pero también entiendo, como hace pocos días dijo muy sabiamente Fernán Quirós, yo desconfío de la gente cuando carga demasiado las adjetivizaciones, sobre todo para denostar a alguien que forma parte de un mismo espacio republicano, como ha pasado en alguna oportunidad con Milei, que pone límites a dónde se puede llegar, a dónde se puede. Yo creo que todos los que compartimos un ideario republicano, el proceso propuesta republicana, tenemos que estar juntos. Y ayer, bueno, en la sesión quedó claro, y esto no pasó, yo le aviso, porque acá seamos en este momento los que estamos todos del PRO, lo que digo es que realmente el PRO ayer reveló en todo momento una conciencia republicana, un sentido de lo que es el presupuesto y un sentido también de honrar el compromiso de no aumentar impuestos, y así lo hicimos ver tanto en el tema de ganancias respecto de los empleados y funcionarios del Poder Judicial, como en cuanto a ponernos esta ridícula tasa, que aparentemente uno dice poco, son 250 pesos, pero sabemos que cuando un tributo viene con carácter provisorio, llega para instalarse definitivamente. Pensemos que el impuesto a las ganancias empezó en el año 33 en forma transitoria y hoy, después de casi 90 años, está vivito y coleando. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto y qué estás haciendo en México. ¿Cómo andás? Sí, estoy haciendo una capacitación de partidos conectados de la CAS, donde nos juntamos diferentes presidentes de juventudes a intercambiar. La verdad que la realidad de Latinoamérica es muy común. Yo siempre digo, yo soy de Canals, de un pueblo del sur de Córdoba, y de hace rato veo que los jóvenes se nos van de mi pueblo por la terminal, y ahora en los países de Latinoamérica vemos que se nos van en aviones y se escapan de una realidad que la verdad que en Argentina está pegando hasta muy fuerte y en mayor medida, y quizá que nosotros que éramos el farol de Latinoamérica, hoy nos ven con demasiada tristeza porque el potencial que tenemos y la verdad que la inflación, la falta de oportunidades, las trabas que se le ponen al que quiere estudiar, desarrollarse, trabajar, hacen que lamentablemente los expulse. Así que bueno, y el presupuesto, justo que hablabas de eso, es el rumbo que va a tomar el gobierno, y ahí se puede ver qué es lo que piensa, qué es lo que quiere hacer, y se ve claramente que ajusta en lugares donde no hace falta, donde es necesario, no te digo una inversión en dinero, pero sí más estar más encima y que sea inteligente cómo se trabaje,
y vemos que no se ajusta, sino que se genera más gasto en lugares donde no es necesario. Es muy desinteligente cómo se está manejando este gobierno, sobre todo en la educación, ¿no? Que creo yo que es el gran problema que tenemos, y sobre todo en un mundo tan competitivo y globalizado, donde la juventud tiene que estar más preparada que nunca para los nuevos trabajos del futuro, que ya lo estamos viendo y exponencialmente en la Argentina. Hoy los números de los jóvenes son lamentables. El 60% de los menores de 29 años está bajo la situación de la pobreza, solamente el 16% termina el secundario en tiempo y forma con los conocimientos necesarios, de los que terminan un 45% no entiende matemática, un 44% no entiende textos básicos, solamente el 2% llega a recibirse en tiempo en la universidad. Entonces la verdad que las reformas que tenemos que hacer y que hacen falta en la Argentina se ven que van en contramano totalmente de la idea de este gobierno, que se lo ve demasiado perdido, y en el presupuesto está claro. Así que el año que viene, a donde más tenemos que trabajar es donde el gobierno menos fichas pone, lamentablemente. Exactamente, así es, Pedro. Vos ahora que estás, yo que estás fuera del país, comparto con vos esa visión, que cuando vamos al exterior, yo por ejemplo doy clases en algunas universidades de España, San Pablo CEU, Pompeu Fabra, Bato Oliva, la Autónoma de Barcelona, la Europea de Roma, bueno, y también acá cruzando el charco, en la Católica del Uruguay, y veo que siempre que nos vieron como el faro luminoso de América en lo que era a la intelectualidad, a la cultura, a la educación, pensemos que todos los médicos cuando terminaban, de esto te estoy hablando no hace más de 20 años, 30 años, de toda América Latina venían a capacitarse acá porque nuestro hospital escuela, el hospital de clínicas, era como una nave insignia para todos los que estaban en el tema médico. Acá lo tengo a Juan Martín, que justamente él es ayudante de cátedra en la facultad, y hoy vemos que todo eso se ha perdido, y esto se ha perdido porque no hemos entendido. No hablamos ya de reforma laboral, hablamos de modernización laboral, que del trabajo manual repetitivo pasamos al trabajo que se vincula en la innovación y en el conocimiento. Y tenemos que el presupuesto, como decís vos, ese programa de gobierno para el año venidero, baja en un 35% todo lo que es educación. Eso sí, no les toquemos los privilegios a Baradel, porque, mamita querida, el tole que se arma. Y yo lo escuchaba el otro día al ministro de Educación, que parece un comentarista político, dijo, sí, la verdad que estoy azorado, que en tercer grado no saben ni leer ni escribir. Y esto entonces vos decís, wow, es fuerte esto, porque te lo está diciendo el ministro de Educación. Pero el ministro de Educación, en lugar de decir, bueno, ya mismo, boquémonos, no tantos programas, lo que hace falta es que, no tantos programas, el otro día lo explicaba bien Alejandro Finocchiara, que fue ministro de Educación, no hay que hacer tantos programas, hay que hacer directamente poner gente al frente de los grados suficientemente capacitada y que tengan realmente vocación y no vocación gremial. En esto, por supuesto, también tienen que colaborar los padres, ¿no? Si los padres se ponen a tomar colegio con los hijos, bueno, no es el buen camino. Pero creo que todo esto forma parte de una batalla cultural que vamos a tener que dar a partir del año que viene, y que, como dijo bien Mauricio el otro día en la presentación del libro ¿Para qué? Si o somos el cambio o no somos nada. Si vamos a hacer, a pensar en los 100 días de gobierno y todo lo demás, acá lo dicen todos nuestros candidatos, María Eugenia, Horacio, Patricia, Ulrich, todos dicen lo mismo. Acá tenemos 100 horas nomás, no, en un plazo asaz breve. Entonces, el tema de la educación es fundamental y lo hemos ido relegando. Yo que estudié en un colegio de excelencia como Nacional de Buenos Aires en otra época, digo, para nosotros era esto esencial, la educación. Sabíamos que sin educación se te cerraban todas las puertas, y hoy parece que, viste, se perdió totalmente esto. Por eso uno tiene mucha confianza cuando ve que los jóvenes se preocupan y que no se quieren ir del país, se resignan a esto, ¿entendés? A irse del país. Pero cada día más esto sucede. Vos sos de un pueblo como Canals. Yo he tenido mucha gente en Europa, de la provincia de Santa Fe,
que me decían, yo soy arquitecto y estoy trabajando acá de mesero porque no encontré, y estoy haciendo una pasantía, a la noche trabajo de mesero y a la mañana hago de pasantía, un chico que de la universidad, de la Facultad de Arquitectura, creo que era no sé si era de ITBA, pero una facultad, o de la UBA, pero una facultad, viste, que tiene sus laureles, su prestigio. Sí, sí. Y decía, bueno, él me decía, es lo único que, pero a mí me gustaría haberme quedado en mi país, tenía mucho para ofrecerle, por eso todo esto hay que revertirlo, por eso apostemos a que se pueda esto revertir. Yo creo que hay muchos jóvenes que como vos están trabajando en esa dirección, ¿no es cierto? Sí, y me permito terminar porque justo me están llamando en un ratito, y aparte ahí tienen un buen ejemplar que pueda hablar de educación y sobre todo desde adentro de la universidad y con experiencia, así que es buenísimo. Sí, totalmente. Y uno ve la gran transformación que va realizando el PRO y la visión del PRO en cuanto a acompañar todos estos procesos que íbamos nombrando, y qué es lo que hace falta en Argentina y con urgencia, justamente hacer el mundo del empleo a la educación. Hoy la mitad de los desempleados son jóvenes, y cuando le preguntás cuál es el principal problema para conseguir trabajo, la experiencia, cuando el gobierno de la ciudad hace un programa para acercar a la educación al mundo del trabajo, le toman colegios. Entonces creo que comparto tu visión, que se necesita gente que tenga un compromiso con la educación y con el futuro. Esa es la única salida que tenemos en la Argentina, con trabajo, educación y con una mirada hacia el futuro abierta al mundo, ¿no? Cada vez nos encerramos más y cada vez se escapan más jóvenes. Mientras más el mundo, mientras la Argentina más se cierra, mientras el gobierno más se cierra, los jóvenes más se escapan. Así que es fundamental vociferar y la verdad que celebro que le des voz a los jóvenes, porque como vos bien decías, hay muchos que no nos queremos ir y por nada en el mundo, porque yo siempre le digo la querencia. Nosotros decimos mucho en el campo que el caballo, mientras se acerca más al corral, más rápido corre, y la tierra nos tira y la amamos y no la vamos a dejar, y menos porque sabemos que si la dejamos estos tipos no van a gobernar. La verdad, no regalar nada al kirchnerismo, porque amo la tierra, amo mi pueblo, amo mi provincia y amo mi país. Así que mientras el tiempo y la salud me lo permita, vamos a luchar, y ahí hay muchos jóvenes, y los que no, porque la verdad que hay veces que, como bien decía, a este gobierno, vayan, que se capaciten y que vuelvan, porque la Argentina, que ahora me está tocando recorrerla de sur a norte, de este a oeste, es hermosa, y uno, como vos bien decías, cuando viaja, cuando viene alguien, se repite. Es un país maravilloso, y no puede ser que por gente que solamente especula en no terminar en una celda, hipoteque el futuro de miles y millones de argentinos que se merecen vivir mejor. Sí, tal cual. No solo no quieren terminar una celda, sino que quieren seguir engrosando los bolsillos. Y me pasa a mí cuando voy afuera también, que te debe pasar a vos, que a mí me sale una frase siempre cuando hablo de estos temas, porque uno por ahí va por un tema académico, por algo puntual en derecho penal o constitucional, que bueno, lo que yo más me he especializado, y de repente dicen, díganme, ¿qué les pasó? Y cuando te deje pensar qué nos pasó a explicarle, son 70 años que tratás de resumir en 15 minutos, la capacidad de síntesis no es muy fuerte, pero trato de hacerlo. Y termino con una frase, a mí me duele la Argentina. Y me duele porque la quiero, porque si no me importaría un comino. Pero como la quiero y como no quiero, bueno, ya estoy grande para irme, pero igualmente podría ir a ver otros horizontes, España, Uruguay, que donde más. Pero la verdad que uno esto lo ama, es como decís vos, el caballo cuanto más cerca está del corral, más rápido quiere volver. Pedro, cuando estés en Buenos Aires, te quiero acá en el programa, así nos vemos cara a cara y perfecto, charlamos un poco más. Por ahí voy a estar. Y quiero que tengan un espacio en este medio. Estuvo el otro día Gastón Emens, distinta gente que la verdad que son muy valiosos, y para que la gente también los conozca y vea que hay toda una juventud que no quiere emigrar, que se quiere quedar y se está capacitando para eso.
No que son vaguitos que les gusta jugar a la PlayStation y que después quieren llegar a diputados como el príncipe Máximo. Un abrazo enorme, Pedro, y a la vuelta nos vemos y nos un contás abrazo y cómo fue la muchísimas gracias. capacitación. Muy bien. Muchísimas gracias y gracias por el tiempo. Y bueno, nos vemos a la vuelta y siempre a disposición. Un abrazo Gracias, grande. Pedro. Nos vemos. Gracias, Pedro. Ahí te saluda Juan. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, y Juan, ¿podría contarnos un poco la experiencia de la facultad? ¿Cómo se está viviendo? Si hay muchos jóvenes que se suman, ¿en qué están trabajando? Bueno, recién lo que decía Pedro es algo muy particular que uno lo vive en la facultad y lo vivimos todos los jóvenes. Y es algo muy común que pasa que todos tenemos a alguien que está pensando en irse del país. Incluso puntualmente cuando uno estudia, ¿no? Y está en medicina, que es una carrera muy larga, que tiene, por ejemplo, partes muy importantes prácticas, como son la residencia, volvió nuevamente el dilema de si hacer o no la residencia, que es una parte importantísima de la formación de todo médico, donde hay mucha gente, muchos alumnos y muchos jóvenes que piensan, bueno, mejor no hago la residencia, mejor salteo, voy directamente a trabajar. Es algo que se volvió a plantear esa discusión, y es algo que en general cuando yo hablo con médicos lo charlo mucho, de qué es lo que se le puede decir a esos jóvenes que se plantean, a lo mejor la hagan, pero se plantean el qué pasa si no hago la residencia. Es algo que es muy preocupante. Como decía, siempre todos conocemos a alguien que se quiere ir del país, que quiere dejar la carrera, irse a cualquier otro lugar y a lo mejor más en el futuro volver a estudiar o no, o directamente irse a trabajar. Pero hay una luz de esperanza. O sea, yo creo que a partir de estos últimos años, cada vez más jóvenes están empezando a plantearse el me voy a meter a hacer algo para evitar esta situación. Hace un par de días charlaba con un familiar que me decía, yo cuando era joven no me metí en política porque creía que era algo que yo no podía hacer o que lo estaba mal visto, y finalmente, si uno no se mete, esos puestos terminan siendo ocupados por gente que termina utilizando la política para sus propios beneficios. Y esa es la razón por la cual yo siempre le pido a los jóvenes, a los alumnos en medicina, que militen, que se sumen a hablar, que se sumen a decir lo que piensan y que no dejen que esos espacios se ocupen por gente que se llena los bolsillos, que llena las instituciones con corrupción y que, bueno, como decíamos antes, los jóvenes somos el presente y en el futuro van a venir otra generación de jóvenes que van a heredar el país, así como dentro de poco nosotros los que ahora tenemos 20 años seremos adultos más adelante y heredaremos un país que tiene un montón de problemas. Pero es importante que nosotros empecemos a plantear que muchas cosas se pueden cambiar, que no es irreversible y que tenemos mucho para hacer. Bueno, más clarito. Hay que echarle agua. ¿Vos hiciste la residencia o...? No, yo estoy en 5º año de la carrera. Así que la residencia la haré en un par de años. En un par de años. Vos sabés que la residencia siempre ha sido algo que para mí me parecía valiosísimo, porque cuando yo terminaba, mis amigos, mis compañeros de colegio, y yo que estoy hablando de una época, los 70, que la capacitación era algo que vos ya salías de la facultad armado. Medicina era, mirá, todo el mundo me decía, ¿por qué no seguís medicina? Como los egresados de Buenos Aires teníamos el ingreso hecho a todas las facultades, me decían, medicina tiene dos, creo que eran anatomía e histología, en primer año 2 materias nomás, pero eran un filtro total. No me acuerdo quién estaba, uno que yo lo escuchaba hablar a mis amigos, me decía, pero derecho es más fácil el examen de ingreso, en medicina te matan, ya lo tenés hecho, ya entras en primer año y tenés estas materias que son pesadas, pero bueno, y yo veía cómo estudiaban y después veo con el tiempo lo que él dice, que hay muchos que dicen, no, que voy a hacer la residencia. Y vos es donde aprendés, claro, había también grandes maestros. Yo me acuerdo que médicos que me decían en aquella época, para mí ir al hospital de clínica, y médicos number one, para mí ir todos los días al hospital público era la enseñanza y tipos, pero altamente capacitados, y porque además amaban la docencia, amaban formar médicos, porque sentían con la necesidad de que esos conocimientos fueran transmitidos. Hoy ya eso no lo ves, es muy raro. Y vamos a una pausa ahora, siendo las 17:30, 22:3 la temperatura, y después vamos a hablar un poquito de presupuesto con Waldo Wolf, que va a estar, nuestro querido amigo.
Pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Y continuamos con nuestro programa. Dos pequeñas digresiones voy a hacer. En primer lugar, el otro día lo resaltó Mauricio Macri, pero quiero también hacer un reconocimiento. En un país donde la vivada, el sesgo, la visión, la maldita picardía criolla, la visión sesgada, la sospecha, suspicacias de que siempre hay alguna trampa atrás, se produjo la definición del campeonato, la Superliga, creo que se llama ahora. Y la verdad que fue muy auspicioso que hubiera un respeto por la profesión de futbolista, que hubiera un respeto también por los valores, que no se traicionaron y que los dos planteles de Independiente y de River, que evidentemente con su triunfo, su derrota, beneficiaban al rival histórico, se comportaran como tiene que ser. Se entra a un estadio, una cancha de fútbol, a ganar un partido. No es una batalla, pero tampoco se puede traficar con las simpatías de la gente. Tampoco se puede ser tramposo. Y acá que tenemos un gol que todavía es admirado, el de Maradona con la mano, revela, patentiza, sé que mucha gente no le gusta que diga esto, tuvo una discusión muy fuerte con Carlos Heller hace un tiempo. Carlos Heller, el mismo que el otro día se fue a ver el partido de Boca en plena reunión de la Comisión de Presupuesto, lo dijo alegremente, yo soy fanático de River y me acuerdo que más de una oportunidad estaba sesionando y River estaba jugando una eliminatoria en la Copa Libertadores y estaba concentrado con lo que tenía que hacer en el Congreso. Para eso me pagan un sueldo, y no lo digo por demagogia esto ni por ser hacerme el populachero, pero fue un ejemplo realmente que River diera todo hasta el último minuto y en cancha Independiente, en cancha de Boca, Independiente hiciera lo mismo, sobre todo un Independiente que no venía bien, porque dentro de todo River tiene un plantel de figuras, pese a que jugaron muchos suplentes, pero no jugaron suplentes porque para favorecerlo a Racing, sino que había jugadores suspendidos, había jugadores que estaban lesionados, y me parece que esto es muy, muy bueno para que la gente crea
que no todo es trampa, que no todo es avivada, que no todo es ver cómo podemos, si gana mi equipo y favorece el triunfo de mi rival, el campeonato de mi rival, no vale. Tengo que perjudicar al rival de eterno, aunque yo me termine perjudicando. Lo dijo muy bien Gallardo, ese gigante técnico que tiene River, que dijo muy claramente, sé que le dábamos el triunfo a Boca, pero no importa, jugamos como tenemos que hacerlo, defendiendo valores. Y ahora estoy acá con mi amigo Waldo Wolf, que ayer se votó el presupuesto con algunos puntos polémicos como los impuestos internos, como un presupuesto que yo no dudo en calificarlo, que fue una derrota para el gobierno por un lado, porque resignó 2 artículos que eran fundamentales y que iban dirigidos a los enemigos preferidos del gobierno, que son el campo y la justicia. Pero además de eso, porque el PRO y Juntos por el Cambio demostraron realmente una responsabilidad y un compromiso con lo que habían sostenido en las campañas electorales, que era no votar el aumento de impuestos. De estos temas nos vamos a referir. Waldo, buenas tardes. Estoy acá justamente con un joven del PRO de Medicina, Juan Martín Agosti, que está acompañándome esta tarde, y queríamos que nos dieras tus impresiones sobre la aprobación del presupuesto 2023. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a vos y a tu compañero. Bueno, es tal cual vos dijiste. Mirá, yo creo que fue un buen trabajo nuestro, porque primero te hablo como PRO, nosotros votamos todos juntos, no dimos quórum, nos abstuvimos en la general porque tenemos una visión institucional de que hay que darle el instrumento general al gobierno y después ir a pelear cuerpo a cuerpo en cada uno de los particulares. Es importante que la audiencia lo entienda. El general es la gran foto y después hay que ir o la gran película, si querés, y después hay que ir cuadro por cuadro a ver qué se puede ir modificando. Y después nos sentamos a dar el debate 20 horas, punto por punto, tratar de juntar los porotos para ganar, y me parece que fue un gran trabajo de Juntos por el Cambio también, porque se respetó las diferencias que tenemos. La coalición es un partido, la coalición cívica es un partido que no tiene territorio, entonces es más declamativo, es más fácil a veces cuando uno no tiene proyección de gobernar territorios, decir me opongo de una, a entender que es un instrumento que se necesita. Y nosotros tenemos ciertas diferencias con el radicalismo, las hemos tenido siempre, y hay que equilibrar las diferencias. Ellos creen que hay que acompañar el presupuesto, nosotros nos abstuvimos, pero después en particular hubo coincidencia entre los 3 bloques y fuimos a intentar bloquear varias leyes polémicas. Varias lo logramos en lo que era el pago de ganancia de los jueces, que entendíamos que era una extorsión, que era inconstitucional, que era anacrónico, que no es manera de tratar una modificación de este tenor, y en darle la facultad para aumentar las retenciones. Básicamente esos son los 2, no quiero decir triunfos, porque en realidad es un fracaso del gobierno, ¿no? Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y lamentablemente, seguramente ahora vamos a entrar una ley de cobrarle una tasa aeroportuaria de 250 pesos por pasaje, se perdió por un voto con varias ausencias, bueno, que dan y dejaron tela para cortar, ¿no? Un poco esa es la síntesis de lo que ocurrió ayer. Hablando de esas ausencias, son justamente, vamos a poner nombre y apellido, son justamente quienes siempre hablan de la casta, siempre hablan de esto, y parece que ayer o unos se fueron a dormir o otros se fueron a un set de televisión. Creo que me parece que no solamente hay que predicar con el verbo, sino también con el hecho, ¿no? Sí, vos sabés que yo soy duro para afuera y trato de cuidar adentro. A mí me gustaría un poco más de humildad, aprendiendo de la humildad que no tuvimos nosotros. Vos te acordás que nosotros nos decían el gobierno de los CEOs, manejar el Estado no es lo mismo que sentarse a declamar en un simposio, o que armar una planilla de cálculo en una computadora, en un Excel,
o que sentarse en un canal. Nosotros lo aprendimos. Hay que sentar el Tujes en la silla 20 horas, vos sabés muy bien, porque sos un experimentado hombre de la política, has sido legislador, diputado nacional. El recinto tiene vida y hay que dar pelea todo el tiempo, porque a veces cambia la taba. ¿Te acordás lo que pasó cuando Máximo Kirchner se retobó el último presupuesto y se lo terminamos volteando cuando estaba cerrado? Pasa, el recinto vive, tiene cosas, tiene mucha gente, pasan cosas, pasan horas. Y hay que sentarse. Entonces eso de decir, bueno, nosotros votamos nos opusimos y nos vamos. Bueno, vos te opusiste al general y después tenés que ir punto por punto y quedarte a ver qué podés defender tu ideología, tus valores. Y bueno, yo creo que a mí lo que me gustaría de aquellos liberales que se fueron es que entiendan de que tienen que estar y que hay que quedarse, incluso aunque estés en desacuerdo con lo que votaron otros, con los que después vas a tener que estar de acuerdo. No es binaria la vida y mucho menos la política, ¿no? Tiene matices. Es muy posible que con aquel con el que no acordás una cosa vas a tener que acordar otra. Te acabo de dar el ejemplo. Nosotros bajamos los 3 bloques mayoritarios de Juntos por el Cambio, Radicales, Coalición Cívica y PRO, votamos distinto el presupuesto. Ahora, después nos pusimos de acuerdo y fuimos por esos artículos que sí le tocaban el bolsillo a la gente. Las retenciones, iban por la impunidad del kirchnerismo tratando de intimidar a los jueces, querían sacar más tasas, como decías vos, impuestos de sellos, y en algunos nos fue bastante bien, justamente diciendo, bueno, en aquello no estábamos de acuerdo, pero en esto sí, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y que tiene que tener claro la gente. Hay unidad, lo que pasa es que uno no puede pensar, yo hago la diferencia entre unidad y uniformidad, porque la uniformidad es eliminar diferencias, la unidad es armonizar contradicciones, y nosotros tenemos, obviamente, porque tenemos un ideario común, que es el republicanismo, que es el respeto a la Constitución, bueno, pero dentro de ahí hay matices, y hoy hay muy claro, más allá de estas, como decís, visiones que yo no las... Lo que pasa es que la gente quiere enseguida, te dicen, están todos peleados, viste, los radicales bajaron, evolución por un lado, usted, y enseguida están buscando el líder mesiánico. El otro día vos estuviste como yo en la presentación del libro de Mauricio, y al mediodía yo había estado en un almuerzo donde Mauricio hizo una alusión a un diputado radical, Fabio Quetglas, y dijo, me encantó lo que me dijo, cuando seamos gobierno, me decía Quetglas, como si Dios quiere, yo voy a seguir siendo diputado porque tiene mandato por 4, hay que decir a los diputados que el músculo del hombro derecho o izquierdo, según sea zurdo o diestro, lo ejerciten, porque vamos a tener que votar en una semana una catarata de leyes tremenda, y ahí no podemos entrar a buscar, porque vamos a tener que en horas resolver problemas, tener los instrumentos jurídicos para encarar la transformación. Como dice bien Mauricio, o somos el cambio o no somos nada. Entonces decía, me encantó lo que dijo Quetglas, que aparte es un tipo que lo comentábamos, que no es un tipo, es un intelectual, un diputado que no es que es de buscar siempre cambio de opiniones, o sea, que no es levantamanos, gran diputado. Fabio, y cuando mío ahora, bueno, y dijo eso y lo resaltó muchísimo, dice, ojalá no entienda la gente, el resto de los diputados, que vamos a tener que votar normas con una velocidad supersónica, porque necesitamos esos instrumentos legales para encarar la transformación, que no puede ser ya el gradualismo, sino que tiene que ser una política que tiene que ejercerse con contundencia. Cambiando de tema, seguí. No, coincido, por eso te digo, me gustaría que aquellos que hoy están en tela de juicio, o que son los que no votaron, que tomen conciencia. Acá yo no pretendo una casa de brujas, todo lo contrario, me gustaría que maduren. Vos sabés perfectamente, uno no es lo mismo cuando entran a la Cámara que a los 2 años, que a los 4, entonces entrar pensando que se la saben todas en la Cámara, hay que venir, hay que mirar ley por ley, artículo por artículo, y entender el funcionamiento de la Cámara, que es complejo e interesante. Así que me gustaría apelar a la humildad de eso, supongo, ¿no? Seguro. Fue importante
tema, este respaldo que recibió en el día de ayer Jorge Macri de Patricia Bullrich. ¿Cómo lo ves? Sí, muy interesante, muy interesante. La verdad que en lo personal es una reivindicación. Vos conocés la historia, yo fui el primer actor político, por supuesto que de mucho menos volumen que Patricia y de mucho menos volumen que Mauricio, que teniendo intenciones en Cava dije voy a jugar con Jorge Macri, porque lo conozco, porque creo que es un gran candidato, creo que es nuestro mejor candidato, y además es el hombre que a mí me apadrinó en la política, y por un cúmulo de cuestiones dije voy a jugar, y en aquel momento me tuve que bancar, que me decían estás jugando para allá, estás jugando para acá. Digo, estoy jugando por la unidad del PRO en la ciudad de Buenos Aires, que es el único lugar donde no se puede dar el lujo de tener más de un candidato, porque si tenés dos candidatos del PRO y Lustó, que es un candidato fuerte, se te cuela el radicalismo por el medio. Y bueno, por suerte el tiempo me da la razón, porque si bien hay ciertos chisporroteos, pero es ministro de Horacio, y Mauricio salió a decir que era su candidato, y ahora Patricia también a ratificarlo. O sea que para mí, debo decirte que es una ratificación personal, de coherencia mía, y también es una ratificación de valores, porque yo estoy trabajando para que el PRO tenga su candidato en Cava, pero además de decirlo, como bien vos dijiste, lo puse en práctica, porque a vos te consta que lo hice en un momento donde todos me decían, ¿qué hay detrás de lo tuyo? Y bueno, acá estoy, atrás de Jorge, trabajando para eso. Así que yo estoy muy contento y espero que siga este camino. Soy testigo de los momentos complicados que te hicieron pasar. En alguna manifestación hemos hablado, mientras caminábamos en alguna marcha, y hay dos palabras que quiero rescatar de lo que dijiste que te pintan del cuerpo entero. Por un lado, la lealtad, lo dijiste bien, que te apadrinó en política. Cuando viniste y me dijiste yo tengo que estar acá porque si Jorge está en este rumbo, no puedo dejarlo en la estacada, porque además no solamente está el tema de la lealtad, sino que está el tema de la capacidad. Y a esto le sumas que es un candidato muy cercano a poder viabilizar una galvanización, una unidad en todo nuestro espacio, que es fundamental que el distrito donde nació el PRO, el único distrito que gobierna, lo siga conservando. Así que de que los que te criticaron en su momento, me parece que esas críticas las tienen que archivar, por cierto. Así es. Jorge, no quiero ser guarango, pero... No, yo tampoco, te estaba escuchando, que estabas diciendo que estabas hablando por radio, y nosotros tenemos este magazine donde hablamos con una cantidad importante de amigos, así que te agradezco muchísimo por tus palabras y quería resaltar estas dos palabras que te pintan, lealtad y unidad. Te agradezco. Gracias, un abrazo gigante. Viniendo de vos es un halago, vos sabes cuánto te aprecio y cuánto te valoro. Te mando un abrazo. Es recíproco, un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Bueno, como verán, nosotros hacemos este programa y invitamos a personalidades, amigos destacadas del quehacer nacional, y bueno, a lo mejor uno tiene sus simpatías, obviamente, uno no puede dejar de lado la impronta que le da un programa. Este programa empezó en televisión hace ya como 20 años, ahora sigue en AM 1220, este excelente y simpático medio que con tanto cariño nos cobija miércoles a miércoles, y entonces uno no puede menos que hablar con tantos amigos de tantos años y que son gente que realmente ha demostrado una enjundia cuando les tocó participar en la esfera pública. Y seguimos nosotros ahora con mi amigo acá, mientras estamos yendo un nuevo contacto. Acá tengo sorpresas siempre, porque no sé con quién es el contacto. Eso es lo que tiene bueno este programa. Te vas a divertir acá, Juan, cuando vengas más seguido. Bueno, no te quiero meter... te iba a andar pensando, porque después te iba a meter en la interna. Pero bien, no. Está perfecto. Luis Sebasco, bueno, hoy mi gran amigo Luis Sebasco, estoy acá, hoy me fallaron, Luján tampoco vino, lo tengo a Horacio Fernández acá conmigo, y a mi izquierda tengo un joven que es ayudante de cátedra de la Facultad de Medicina, está en 5º año,
y Juan Martín Agosti, que es el referente de la Juventud del PRO en la Facultad de Medicina de la UBA. Exacto. Nuestra facultad, que ahí hemos egresado nosotros. Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes, hoy ¿Qué ya tal? nos hemos Buenas visto. tardes, ¿cómo están? Un placer. La primera pregunta que te quiero hacer es lo que hablamos en el almuerzo y que hemos hablado todos estos días, vinculado con, no con River, vinculado con el tema de la exención del pago de ganancias a los jueces, con la mirada, no solamente que sabemos que esto es para amedrentamiento de los jueces y que lamentablemente a veces los jueces no se dan cuenta que el pedirle una audiencia a Cristina cuando es una encartada, ni más ni menos, puede llevar a mi juicio fue un error de la asociación, pero bueno, de magistrados, pero ir a verla a Cristina justo 2 días después de que la Corte le dio un respaldo unánime a la asociación, me parece que, sabiendo que Cristina está acosada por las causas judiciales, me parece que no fue del todo feliz, pero bueno, también uno viéndolo de otro ángulo podría decir voluntad de diálogo de la Asociación de Magistrados. Pero la pregunta a la que voy es, danos tu visión del impuesto a las ganancias y también de el tema de respecto de que tenés una visión muy interesante, quiero compartirla con los oyentes, y después sí del tema de ganancias en materia de funcionarios y magistrados judiciales. Bueno, el tema del impuesto a las ganancias, me parece que hay una cuestión que desde mi punto de vista está muy mal planteada y muy mal entendida. Porque el tema del impuesto a las ganancias de los magistrados, funcionarios, empleados judiciales, se lo termina planteando desde la perspectiva de una cuestión de equidad, diciendo por qué van a ser los únicos que no pagan ganancias. Y en realidad creo que esta es una premisa falsa. ¿Por qué es una premisa falsa? Porque en realidad ningún empleado público paga ganancias. Y está bien que así sea. Y veámoslo desde el principio. El Estado establece su cálculo de recursos y su cálculo de gastos, cómo serán financiados, etcétera. Cuando el Estado determina las remuneraciones de los empleados públicos, lo hace sobre la base de los recursos previstos. No es parte de los recursos del Estado sacarle al empleado público una parte de lo que le está pagando. Esto es absurdo porque es solamente un asiento contable. El impuesto a las ganancias, que figura como retenido en el salario del empleado público, nunca lo iba a recibir el empleado público y nunca iba a salir para volver a ingresar de los gastos del Estado. Hay estudios hechos que hacer este asiento contable muchas veces termina siendo más caro que lo recaudado, porque es toda una burocracia cuando la masa de dinero es siempre la misma. El empleado público lo que va a cobrar es lo que recibe en la mano. Nunca iba a cobrar lo que recibe en la mano más un 30 o un 35%. Esto es falso. El sueldo del empleado público es el sueldo que percibe en la mano. ¿Por qué? Porque, insisto, el Estado no se financia con las remuneraciones que dice que paga y no paga. Directamente nunca las va a pagar. Entonces, la única diferencia con el sistema judicial es que en el sistema judicial no se hace este asiento contable. ¿Qué pasaría si, supongamos que un juez gana 100, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría con toda esta cuestión si dijéramos el juez gana 130 y le pagan 100? Porque le están descontando 30 de ganancias. Nadie estaría diciendo una palabra de esto. Bueno, eso es lo que ocurre con los empleados públicos. La única diferencia es que como el Poder Judicial no pertenece a la Administración General, al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, tiene su propio modo de contabilizar, este asiento contable no figura ahí. Pero nada más que eso, es falso decir que es un privilegio de los funcionarios, magistrados y empleados judiciales no pagar ganancias. Insisto, ningún empleado público paga ganancias y no las debe pagar, porque además el impuesto a las ganancias es un modo de financiamiento del gasto público, y el gasto público no se financia a sí mismo. Esto es ridículo. No sé si está clara la postura. Re clara. Y para que quede claro del asiento contable, doy la explicación
que yo hago del sector privado. Vamos a suponer que el Estado tiene que pagarle a una persona 200 pesos, vamos a buscar un número, y descontado ganancias le da 160. En realidad, nunca esos 40 diferencias salieron del Estado. Siempre se lo dieron. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de ser Estado, soy José Kiosco? Si soy José Kiosco, tengo un empleado al que le tengo que pagar 200 pesos, igual que el Estado. Lo que pasa es que el Estado le va a dar 160, pero yo le voy a dar a esa persona 160, pero los otros 40 no los uso para financiarme yo, no me los meto en el bolsillo, porque si no voy preso, soy agente de retención, se lo tengo que dar al Estado. Esa es la diferencia que la gente no entiende y que hay que explicársela. Que el impuesto a las ganancias tiene que ver con la producción y la rentabilidad. Exacto. El empleado público no produce y no genera rentabilidad. Lo que recibe es un salario pagado por el presupuesto del Estado que se conforma con los impuestos que el Estado percibe, pero no que el Estado en un asiento contable dice te doy y te saco. Esto no tiene sentido. Claro, es un ingreso neto, no bruto. Exacto. Entonces, ahora, digamos también, porque hay algunos amigos que me han dicho en estos días, bueno, no, pero lo que pasa es que en cualquier país del mundo se pagan impuestos a las ganancias. Error, porque además no tiene la carga impositiva brutal que tiene la Argentina. Pero además de eso, la ganancia que se paga es en la diferencia entre lo producido y lo consumido, que no es lo que pasa acá. Claro. Pero yendo ahora, antes no, de... Sí. Pero además hay otra cuestión. Eso de que en todos lados del mundo se pague impuesto a las ganancias es una muy compleja por aquello que vos estás diciendo. No es igual la legislación en todos lados. Claro. Ni son iguales las situaciones institucionales en todos lados. Exactamente. Cuando la Constitución dice, porque lo que hay que entender es esto, si yo digo ahora, a pesar de esto del asiento contable, yo le quiero sacar a los empleados judiciales un 30% de lo que ganan, porque me parece que ganan mucho, ¿no es cierto? Ese es otro problema. Y ahí es donde aparece la Constitución y dice, no señor, usted los sueldos de jueces, o sean fiscales, no los puede disminuir de ninguna manera, son intangibles. Entonces, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con aquello que muy bien decía Cristina Camaño cuando habló esta madrugada sobre Graciela Camaño, perdón, Graciela Camaño, que Graciela Camaño decía muy bien, acá lo que se quiso fue sacarle al poder político, que es el que tiene la caja, la facultad de apretar a los jueces y en este caso a los fiscales también, amenazándolos con modificar sus remuneraciones. Es decir, es una garantía para la gente y para la independencia judicial. Pero no lo pongamos en el marco del impuesto a las ganancias y en términos de equidad, porque eso es falso. Muy buena explicación. Muy buena explicación y te agradezco muchísimo, Luis. Espero que la próxima semana andes por acá. Bueno. Así no me dejan como a Sacristán solos en la madrugada. Un abrazo enorme. No estás solo, estás bastante acompañado, por lo que veo. Sí, lo tengo Horacio que lo hice trabajar hoy. Un fuerte abrazo, querido Luis. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Vamos a una pausa, siendo las 17 horas 59 minutos. 59, dice la televisión. 22,3 la temperatura. Las prepagas aumentan 13,8%. Y desde que asumió Alberto, las prepagas aumentaron 247%. Bueno, sigue, ahora se quejó Cristina de las prepagas, pero el dólar, Cristina anda con un dólar iPhone, ¿no? Porque sí. ese iPhone que tiene, lo que habrá cambiado por el con 14. Varios dólares anda. Ah, sí, bueno, tiene de todos los colores. Pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios.
Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargas la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar/eco-aisa y forma parte. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de 1000 puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio. Envía lo que sea sin límite de tamaño. Pack. Envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos, cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Dando órdenes todo el tiempo. Y vamos con el programa acá con mi amigo Gerardo. Tenemos nuestro intercambio para hacer más amena la tarde. Gerardo me vive retando con los tiempos, entonces yo le marco el tiempo que la televisión está adelantado. No, el reloj del aire está adelantado 1 minuto en relación al de la televisión. Y vamos a seguir hablando de este presupuesto 2003, de este recorte que se produjo en educación, de esto que ahora parece que Cristina está en contra del aumento de las prepagas, y también de esto que veníamos recién hablando, que no me pareció feliz que la Asociación de Magistrados fuera a pedirle una audiencia. Y esto lo digo porque ella está en una situación que me parece que el Poder Judicial tendría que tener más delicadeza. Además, cuando estamos hablando de esto, y yo vuelvo a repetir, no lo defiendo por un espíritu corporativo, lo que digo es que esto es claramente, lo escribí en un artículo que saldrá en estos días, creo que en Infobae, esto es un amedrentamiento a los jueces, esto es la lucha que tiene permanentemente con quienes pueden alterar su libertad individual en virtud de las tropelías que cometió esta mujer como jefa de una asociación ilícita y por los delitos de fraude que se le imputan. Obviamente todavía no se ha dictado sentencia, pero hay que dejar tranquilo, en paz a la justicia. Pero obviamente las necesidades judiciales de Cristina no pueden esperar tanto tiempo y por eso puso el pie en el acelerador desesperadamente. Le falló porque... ¿Por qué le falló? Es bueno decir eso. Le falló porque se encontró con una oposición que a la hora de votar esto, como a la hora de votar la creación o el aumento, la elevación de impuestos, se mostró absolutamente monolítica, con alguna excepción que... Bueno, tendrá que rendir cuenta después quien dice que no quiere aumentar impuestos cuando te estampan que parece muy inocente, pero no lo es, esta tasa o este impuesto que han incorporado a los viajes aéreos, una tasa que está destinada a la seguridad aeroportuaria. Uno dice son 250 pesos, pero son los 250 pesos que se vienen acumulando y que después van a ser seguramente 300 o van a decir, bueno, vamos a trasladarlo en dólares, $10 total, no le hace mal a los que viajan. Y así seguimos nosotros succionando el bolsillo de los contribuyentes. Y esto desalienta en la inversión, bueno, lo que decimos siempre, el círculo desalienta inversión, menos productividad, menos fuentes laborales y sigue el festival de los planes sociales, que es el fracaso más grande de la política social. Lo tenemos en línea a uno de los más destacados, no solamente por su capacidad, sino también por sus conocimientos, pero básicamente además porque la capacidad y los conocimientos lo sabe transmitir con un lenguaje llano, accesible aún a quienes
desconocen los temas económicos en profundidad, que es Roberto Kachanowski, un amigo de años. Y entonces, la primera pregunta que le quiero hacer es, el presupuesto sabemos que siempre es mentiroso, pero ¿cómo viste en particular este presupuesto y cómo estás viendo el futuro con una sociedad que parece letargada de tanto populismo y que está dando un permiso social para que el liberalismo en serio, subrayo, pueda entrar por la puerta ancha de la política argentina? Roberto, se ha cortado. No. Ahí está. Roberto, ¿me has escuchado o...? No, se ha cortado. Bueno, seguíamos hablando de este tema, de la situación, que esto es justamente lo que el otro día se habló en esta reunión con el expresidente Mauricio Macri, las reformas que son necesarias en la Argentina, una reforma monetaria, buscar la estabilidad presupuestaria, la estabilidad económica. Esto tiene que ser acompañado de una amplísima desregulación de la economía, y ya lo tenemos de vuelta en línea a Roberto Kachanowski, y le decía yo que habláramos del presupuesto y que parecería que la sociedad está girando positivamente hacia un rumbo que va a permitir que el liberalismo auténtico, en serio, pueda entrar por la puerta ancha de la política argentina. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? Bueno. Hola. Sí, te escucho. Te estábamos hablando, estábamos esperando para hablar contigo del tema presupuesto y también del tema que para salir de la decadencia lo que necesitamos es realmente un liberalismo de verdad auténtico. ¿Cómo ves el presupuesto? ¿Qué críticas puedes hacer? Y ver de que, bueno, los muchachos vuelven a la carga, porque ahora Alberto quiere desempolvar el proyecto aquel del impuesto a los activos. Perdón, a la renta inesperada. Mirá, a ver, el tema de presupuesto se hace muy difícil hablar de un presupuesto cuando no tenés moneda, ¿no? Claro. Si yo te digo cuánto vas a gastar en tu casa dentro de 2 meses, vos no tenés la más mínima idea de cuánto vas a gastar. De casualidad podrás tener idea de cuánto te puede ingresar. Entonces, cuando vos no tenés moneda, no tenés manera de poder hacer un presupuesto serio. No sé si me explico. O sea, clarísimo. Un presupuesto es estimar gastos. ¿Cuánto estimás que vas a gastar dentro de 2 meses en tu casa? Imagínate en 4.800 páginas que tiene el presupuesto, por algo así. Es imposible. Entonces, lo primero es una payasada en ese sentido. Segundo elemento a considerar es que hay una parte del presupuesto donde autoriza al Ejecutivo a el excedente de recaudación asignarlo como se dé la gana. Y esa no es la función de los legisladores. Los legisladores representan, en particular los diputados, representan al pueblo. Están discutiendo cómo van a usar la plata del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces, si dicen, se va a gastar tanto en educación, en salud, en defensa, lo que sea, en eso se tiene que gastar, porque para eso se votó a representantes que van a manejar la plata del contribuyente. No es una plata del monarca que la maneja como se da la gana. Así que otro de los problemas que tiene el presupuesto. Y te diría que en líneas generales, bueno, no es un presupuesto cuando no tenés moneda, ¿no? En esencia es eso. Y lo que vos tenés ahí, además de eso, es un escaso, un ajuste de gasto, por lo menos por lo que aparece en los datos, en los rubros donde no tendrías que ajustar, y en los rubros donde tendrías que ajustar, no ajustan nada. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora, ¿no? Cuando decís que es cierto y que esto lo entiende todo el mundo, que si no sabes cuánto vas a gastar, ¿cómo puedes calcular el presupuesto de una economía doméstica, no?
Es por esta razón que como hace muchos años no tenemos auténtica moneda estable, seria, es por eso que los presupuestos vienen haciendo siempre, transformándose en un dibujo casi formal. Y básicamente es eso. Yo recuerdo en la época de Alfonsín que los presupuestos se presentaban vencido el plazo. No sé si recordás. Sí. Pero Azogarra decía, esto es una liquidación de gastos, no un presupuesto. Porque venía y decía, bueno, el año pasado gastamos tanto, lo asignamos así, etcétera, pero no era un presupuesto. El presupuesto lo presentás por anticipado. Eso se corrigió en la época de Cavallo, y después con la aparición de la inflación ya directamente, al no tener moneda, es imposible hacer un cálculo económico. O sea, cálculo económico es estimar ingresos y gastos futuros, y para eso tenés que tener estabilidad monetaria, saber que un peso se va a mantener más o menos estable a lo largo del tiempo, el poder de compra, y eso no lo tenemos en la Argentina. Entonces no hay posibilidad alguna de hacer un presupuesto serio, ¿no? Ajuste donde hay que hacerlo y no donde no hay que hacerlo. Habría que haberlo hecho en el Ministerio de la Mujer y no en Educación. Y no porque no tenga nada contra el Ministerio de la Mujer, es un ministerio absolutamente por una razón patriarcal, me van a decir. Ahora, es una razón muy simple. Tomemos en cuenta el Ministerio de la Mujer, cuando no existía la cantidad de femicidios que había, y ahora la cantidad de femicidios que hay aumentó superlativamente con un Ministerio de la Mujer. En lugar de destinar a lo mejor esos fondos para, no sé, investigaciones judiciales, para prevención de los femicidios, no sirvió para eso. O sea, sirvió simplemente para que la gente hable con la letra E y para que se hagan charlas de capacitación de leyes que la gente va para poner la oreja y repetir lo que le dicen ahí. Me parece que eso es un punto en el que habría que el gobierno próximo tiene que poner el acento. O sea, esta cantidad... Pero es que coincido con vos. Se superponen funciones. A ver, todo esto es cuestión de la justicia, básicamente, ¿no? O sea, la justicia es la que tiene que... Seguro, resolver. y de la policía en la parte de prevención y de investigación. Exactamente. Ahora, vos quedás, el INADI, que es un invento que no sé para qué existe, porque si acá hay una discriminación de algún tipo que es judicializable, tenés a la justicia, no tenés que crear una institución nueva. Con una ley antidiscriminatoria de la época de la Rúa, ¿eh? ¿Cómo? Disculpe, con sí, una ley claro. Antidiscriminatoria que es perfecta de la época de la Rúa, dicho por los jueces, la jurisprudencia, todo. O sea que ni siquiera haría falta nuevas legislaciones. No, por eso digo, entonces, lo que estás haciendo es crear nuevas reparticiones para que se superpongan con las funciones que tendría que ejercer las instituciones que fueron creadas específicamente para eso, que son, como bien decías vos, la policía para hacer la prevención y la justicia para hacer justicia cuando hay alguna violación de algún asesinato o lo que sea hombre, mujer, etcétera, no importa, digamos, no estamos acá discutiendo el tema del sexo, sino el delito en sí, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, me parece que acá son cajas que se usan. Mira, el otro día acabo de llegar de viaje, ¿no? Y estaba haciendo una presentación. Si vos revisás las 4.800 páginas de presupuesto que tenés para divertirte, y hay un rubro en el cual siempre me divierto bastante, lo presento como un ejemplo, que es el rubro de las pensiones por invalidez laborativa. Como vos sabrás, las pensiones por invalidez laborativa son 76% del cuerpo no te permite trabajar y además sos indigente. Eso te da derecho a tener una pensión por invalidez que no podés trabajar. En el año 2003 había 81.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laborativa, o sea, que no podían trabajar. En el presupuesto 2023 hay más de 1.100.000, 1.100.000 y pico de mil beneficiarios de pensiones laborales. O sea, tenés 1 millón de personas más, sin una guerra, un tsunami, un terremoto, que cobran una pensión que tiene un costo de 668.000 millones de pesos al año, y que el promedio que recibe cada beneficiario es de 45.000 pesos. ¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima? Y están 40 y pico, 50.
Por eso, estás teniendo un montón de gente que está cobrando pensiones por invalidez que no son 668.000 millones. ¿Cómo? 668.000 millones, un promedio Sí, más o menos, sí, a grosso modo son 66.000 pesos. Sí, por eso te digo, a mí me daba 40 y pico de mil pesos, pero por ahí no sé. Pero ponele así un poco más. Sí, yo le hice, yo dividí 668 por 1.100.000, por eso te digo, o sea. Sí, pero igual, estoy dando números redondos, ¿no? Pero sí, no importa. El pero concepto es... lo que sí, en 20 años pasó de 81.000, 1.100.000. Y justamente en 20 años la guerra fue en el 82. En 20 años no hubo nada que pudiera justificar esto, excepto que vino el kirchnerismo. El kirchnerismo. Estoy dando simplemente un ejemplo de los miles de ejemplos que podés encontrar en las 4.800 páginas del presupuesto, ¿no? Por eso yo el otro día publiqué una nota diciendo que Argentina se va a salvar con un liberalismo en serio. ¿Sí? Hablemos en serio del liberalismo. Cuando digo hablar en serio del liberalismo, no vendamos humo. Están los tipos que vienen que te dicen, yo mañana si soy presidente voy a eliminar de los 160 y pico de impuestos que hay, no sé, voy a dejar 10 impuestos o 15 impuestos. Mira, en la Argentina se elige presidente, no se elige monarca. Por lo tanto, vos no podés eliminar impuestos provinciales como presidente, ni podés eliminar tasas municipales como presidente, porque dentro de los 165 impuestos, hay impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Eso te demuestra el populismo que existe en el discurso que pretende ser liberal y que no tienen mucho de liberal. Por cierto, y que a la hora de votar, frenar impuestos, van y te votan, se arrajan para que aumenten los impuestos, ¿no es cierto? Lo que decían que se iban a cortar el brazo, si llegaban a aumentar un impuesto, antes de aumentar un impuesto, se rajó a la hora de tener que impedir que aumenten un impuesto. No sé si soy claro. Clarísimo, no mandamos un cara a nadie, pero lo decimos. Pero es así, porque... pero tenemos que terminar con esta historia. A ver, vos me conoces hace 30 años. Soy liberal de siempre. No, que además siempre dijiste la verdad, nunca medraste, eso me consta. Es más, cuando en algún momento te quisieron ofrecer algún cargo, alguna diputación, algo así, lo miraste con demasiado, a mi juicio, recelo, cuidado, porque es cierto, me pasó 4 años en la Cámara de Diputados, y te digo una cosa, que por eso aliento la esperanza y que se escuchen las voces tuyas, la voz de Esper, la voz de un Milei, aunque yo no coincido en muchas cosas con él, sí coincido en otras, la voz de chicos como Agustín Echevarne y tantos otros, porque me parece que es como que han abierto la conciencia, no solo a la sociedad, sino a los políticos, porque los vagos populistas, y el otro lo dijo muy bien Alfredo Cornejo, los vagos populistas, dijo, hay que tener cuidado, porque no solamente están en la bancada de enfrente, porque en muchos casos, y ahí me ha pasado, esto lo he hablado con Alfredo, esos vagos populistas de pronto aparecían, fluían en el recinto y decían, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pobre, esta gente está castigada, esta gente, y bueno, habría que aumentarle. Yo decía, bueno, cada reclamo que me hace un piquetero, un día lo dije, cada reclamo que hacen los piqueteros es un renglón más en el presupuesto. Macho, el presupuesto lo agarpamos entre todos, vamos a hablar en lenguaje bien vulgar, el presupuesto lo voy a pagar yo cuando tenga que pagar bienes personales, o cuando tenga que pagar la patente del auto, cuando tenga que pagar ganancias, o cuando tenga que pagar el IVA o impuestos internos, o sea, lo vamos a pagar todos. La fiesta terminó, por eso es bueno, y hoy se me ocurre que eso ya se ha hecho muy carne. El otro día yo escuchaba hablar a Mauricio. Mauricio reconocía los errores estos. Decían, no podemos, ahora ya no hablamos más de los 100 días de gobierno, hablamos de las 100 horas. Un diputado radical, lo dije en el programa, lo puso como ejemplo el otro día Mauricio Macri, que es el diputado Fabio Quejlas, muy talentoso por cierto, y que como sigue siendo diputado, con el próximo gobierno, dijo, va a haber que ejercitar mucho los primeros días el manguito rotador, el brazo, porque vamos a tener que votar leyes a rolete si nosotros queremos lograr una reforma monetaria en serio, una modernización, actualización, como la quieran llamar, de la legislación laboral que termine con la joda del juicio, que a los Recalde les viene bárbaro porque se hicieron millonarios,
una reforma del Estado para bajar el gasto, la reforma tributaria, entonces esas reformas las tenés que hacer porque si entramos gradualismo, acordémonos lo que pasó cuando no salió la ley Mucci por un voto. A partir de ese momento se desbarrancó todo el gobierno de Alfonsín. Si esa ley hubiera salido, que era una ley progresista, pero bueno, me parece que eso es lo que va a haber que hacer. Ya no hay tiempo para gradualismo. No sé vos qué pensás sobre esto. No, yo creo que gradualismo no hay margen. Cuando hablamos de shock tampoco es despedir a 1 millón de personas a la calle del sector público de un día para otro. Exacto. Porque además no hay 1 millón de empleados públicos a nivel nación. Hay a nivel nación, provincia y municipio 3 millones y medio, pero a nivel nacional hay 750.000. De manera que decir eso es ridiculizar el concepto de shock. Shock es anunciar un plan económico en su conjunto de entrada que genere confianza, que le hables a la población claramente de la situación que está viviendo, la economía, y qué vas a hacer para salir adelante y mostrar la luz al final del túnel. Shock es eso, es decir, voy a hacer una reforma monetaria, voy a hacer una reforma, una regulación de la economía, una modernización laboral, una reforma impositiva, una reforma laboral, incorporar la economía argentina al mundo y transformar todos los planes sociales en trabajo. Eso, te digo, lleva tiempo. Por eso, insisto, hablemos de liberalismo en serio. Vos sabés que yo soy un muy ferviente partidario de reformar y bajar el gasto público, pero también sé que no lo vas a hacer de un día para otro. Vos empezás un camino y lo vas a ir logrando a medida del tiempo. Por ejemplo, es más rápido hacer una reforma monetaria que reformar el Estado. Vos muy bien sabés que para echar a un empleado público, el tipo tiene estabilidad, le tenés que hacer un sumario. No lo podés echar. Es así. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los que te ponen el palo a la rueda te van a decir eso. Ninguno que te pone el palo a la rueda va a hablar de 1.100.000 jubilaciones por invalidez laborativa que hoy acaba de mencionar, que no lo inventó, sino que lo sacó del dato, no del relato, el doctor Roberto Kachanowski, de solo mirar las 4.800 páginas del presupuesto. Entonces, ahí sí, y ahí nadie te puede decir, no echamos a nadie a la calle, pero este que está cobrando algo que no le corresponde, como el ñoqui, bueno, evidentemente está perjudicando el mejor sueldo de un médico, de un enfermero, de un docente, de un policía, de un prefecturiano. De un policía de portuario, de lo que sea. Por eso yo estoy convencido que hay que hablar de liberalismo en serio. No vendamos humo. Yo sé que, por ejemplo, una reforma laboral se hace más rápido que una reforma del Estado, o que una desregulación de la economía la hace más rápido que una reforma impositiva, porque eso te va a llevar tiempo. No vas a convencer a las provincias tan fácilmente de reforma de impuestos que son comparticipables. Va a llevar un tiempo. Pero lo importante es ir marcando el camino, el rumbo que vas a seguir. Y anunciarlo e ir cumpliendo con ese rumbo, de manera tal de que pasa un presidente, sigue ese camino, viene el otro, sigue el mismo camino, y así vamos a salir adelante. A mí me espantan aquellos que se dicen que son liberales y que en realidad están vendiendo humo simplemente porque quieren que la gente escuche o canalizar la bronca de la gente por lo que hizo Cambiemos en su momento, por lo que hace que el kirchnerismo, que los dos no cumplieron con las expectativas. Entonces canaliza eso y dicen cualquier cosa. Entonces están malversando el concepto de liberalismo. Y déjame agregar un punto más. El liberalismo no es decir que el tipo de cambio tiene que flotar libremente, o que los precios tienen que ser libres, o hay que bajar el gasto público. El concepto de liberalismo es mucho más amplio, conceptualmente empieza como un límite al poder del monarca. Y acá lo que se busca es un Mesías salvador, que va a ser el liberal entre comillas, que te viene a salvar de los malos que son la casta política. Es lo mismo que Cristina Kirchner. Cristina Kirchner te dice, los malos son el Fondo Monetario Internacional, los malos son los grupos concentrados, no sé qué sé yo, te inventa cosas, típico de populismo. Yo soy la diosa que los viene a salvar porque soy buena. Y del otro lado tenés el tipo que dice, todos ustedes son castas, pero casta decido yo quién soy casta. Vos si no es casta, por ejemplo, que yo no sé, por decirte algo. Yo decido quién es casta, no. Y yo soy el que lo voy a salvar. Bueno, eso no es liberalismo. Eso es chantada. Seguro.
Pensar que esto nació, pues hablabas de la limitación al monarca, nació en 1215 con la Carta de Juan Sin Tierra. 8 siglos. Exactamente. En Perdón, 1215, 2000, de acá, 8 siglos, 1215. 1215, 807 años. En las afueras de Londres lo agarraron los varones y dijeron, vení para acá. No puede ser dos cosas, ni cobrar los impuestos que se te da la gana, ni meter en cana a la gente que se te da la gana sin que haya cometido algún delito. Eran los dos elementos que tenía la Carta Magna que le hicieron firmar a Juan Sin Tierra, que por cierto después no la cumplió, pero terminó muerto ahí, que yo, escapándose, y se cree que se murió de disentería, pero no se sabe muy bien. Pero lo cierto es eso, el principio básico del liberalismo es el limitar el poder del monarca. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Roberto, siempre tan claro y siempre coherente con las ideas. Un abrazo gigante y vamos Te mando un abrazo muy grande, Jorge. Hasta luego, querido amigo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y vamos a la pausa, siendo las 19:26 con una 27 con una temperatura de 22 grados 2 décimas. Y continúa a cargo del programa porque el joven Juan y el joven Horacio Fernández. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras, en Unfit vamos a cuidarte, en Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Bueno, y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros, este espacio que nos hace pensar todos los días miércoles de 15 a 17 por el dial 1220 de AM 1220 y por todas las redes sociales. Bueno, sigamos hablando acá con el referente de la juventud pro de la Facultad de Medicina y bueno, casi médico, ayudante de cátedra. Bueno, hay muchos jóvenes como él que por ahí no tienen visibilidad y la idea es mostrarla. Contanos un poco cómo ves el año electoral y la inserción de la juventud en esta campaña, para ir a lo concreto, digamos. ¿Dónde está parada? ¿Qué posibilidades tiene de participar activamente, digamos, vamos a decirlo con todas las letras, tener algún espacio en las bancas de concejales, de legisladores, nacionales, provinciales? Porque sabemos que hay mucha runfla, que hay mucho, que no siempre van los mejores, esto como en el fútbol, no juegan los mejores a veces porque hay otros intereses. Un poquitito, ¿cómo lo están viendo ustedes como jóvenes? Bueno, yo veo que cada vez más los jóvenes están participando activamente de la política, sé que falta mucho. Me parece que es una pata importante de una coalición que quiere ser gobierno, tener la representación de los jóvenes que dan una visión renovada y muy importante de lo que es la política, de lo que es el país y de lo que viven día a día, tanto en la facultad como los que trabajan en su trabajo, como en la propia calle. Me parece que de a poquito son los jóvenes los que tienen mayor espacio y también porque son los propios jóvenes los que están buscando ese espacio. Me parece que como partido el PRO de a poco está dando más espacio, es uno de los principales partidos que está dando espacio a la juventud y eso se tiene que mostrar en todas las patas, por ejemplo, de Juntos por el Cambio.
A nivel de la facultad, por ejemplo, como yo les decía antes, cada vez hay más jóvenes que se están sumando a participar se están sumando constantemente, no solamente del PRO, sino de muchos espacios, como decíamos, también este voto bronca que captan ideas como por ejemplo la de Javier Milei, pero que muchas veces son ideas que coinciden. Cuando uno charla con referentes o charla con simplemente militantes que se referencian en Milei, la realidad es que muchas de las ideas y muchos de los pensamientos son los mismos, cambian a veces un poco las formas de hacer política o las formas de pensar en la Argentina, pero a nivel ideas es lo mismo. En la facultad yo participo como referente de Somos Libres, que es la agrupación en la Universidad de Buenos Aires del PRO, y también soy secretario de salud en el Grupo Sarmiento, que lidera Gastón Emmens, que estábamos charlando antes, que vino acá en ediciones anteriores. Y ahí estamos viendo la manera en la que podemos lograr que los jóvenes participen. Por ejemplo, desde lo que es el ámbito salud, nosotros buscamos, por ejemplo, integrar el RCP, la reanimación cardiopulmonar, que son cosas que en la facultad lamentablemente no se enseñan en los primeros años de la carrera. Recién en quinto año yo estoy aprendiendo, por ejemplo, a hacer RCP. Es algo que yo ya hice yo propiamente por mi cuenta un curso mucho antes, pero en la facultad recién en quinto año me están enseñando eso. Entonces, bueno, integrar esa parte práctica de la medicina que es tan importante en los primeros años de la carrera. Que nosotros creemos, por ejemplo, que es algo que tiene que hacer la facultad, pero bueno, lo hacemos desde agrupaciones políticas. Y también estamos presentando un proyecto para que sea obligatoria la enseñanza de RCP en el colegio secundario. Me parece que es importantísimo que los jóvenes, que los adolescentes se egresen del secundario sabiendo hacer RCP, que es tan importante para reducir la mortalidad por causa cardiovascular. Y son todas cosas que van sumando a los jóvenes, porque dentro de lo que es el ámbito académico, nosotros logramos que muchos jóvenes se interesen en la política. Muchas veces lo que nos pasa es que nosotros llegamos a la facultad, sobre todo en una carrera como medicina, donde no tiene mucho que ver con la política, y nos encontramos con gente que dice, a mí la política no me interesa, creo que no sirve para nada, que me ha decepcionado. Y desde el ámbito académico logramos que esos jóvenes de a poco se vayan sumando y digan, mira, la realidad no me gusta. ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Digamos, una crisis cada 10 años que tiene este país, o cada menos años. Y los jóvenes de a poco empiezan a decir, yo quiero cambiar esto, yo quiero participar desde donde pueda, desde donde esté, para cambiarlo. Y me parece que es algo que cada vez lo estamos viendo más. Y para ir a lo práctico, digamos, o al terreno, sí, o al territorio. La Facultad de Medicina, Argentina tiene un complejísimo sistema de salud, que si bien ha respondido para la pandemia y es eficiente, pero tiene grandes ineficiencias y gran mezclada cantidad de programas de salud totalmente que son repetitivos en el orden nacional, provincial. Digo, ¿están pensando en armar un proyecto, digamos, los jóvenes, ya que estás en el área de salud, para ver cómo se puede mejorar este sistema de salud que es casi único en el mundo, donde tiene las obras sociales por un lado, tiene un PAMI por otro lado, tiene por otro lado la medicina prepaga, los prestadores, los financiadores, todo mezclado, las obras sociales? Digo, ya para presentar algo concreto, como una idea para tirarla a la parrilla para poderla discutir. Digo, sí, para decir algo, digo, ¿no? Para plantear algo concreto. Sí, es algo que charlamos mucho y sobre todo, bueno, en la facultad vemos salud pública y vemos los planes de salud y vemos el sistema de salud argentino, que es un sistema muy particular, que atiende a muchísima gente, que es muy grande, y siempre pensamos en, bueno, ¿cómo se puede mejorar? Siempre hay algo para mejorar desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Y cómo podemos hacer que sea lo más eficiente posible? Y ahí es lo que nosotros charlamos siempre, es, bueno, ¿qué es lo que tenemos y qué es lo que ocurre hoy en día? Nosotros tenemos un sistema público, un sistema privado y tenemos un sistema de las obras sociales. Cada uno está financiado de una manera particular. ¿Qué podemos hacer con esa financiación? ¿Cómo podemos lograr que eso sea lo más eficiente posible para que no termine ocurriendo que una gran parte de la población no encuentre, por ejemplo, un hospital cerca o un centro de salud cerca? Y muchas veces lo que charlamos es cuando, por ejemplo, salen anuncios del gobierno donde dicen nosotros hicimos tantos centros de salud y tales otros no los hicieron. Bueno,
¿Cuántos centros de salud hay que hacer? ¿Cómo esto lo tenemos que evaluar de la manera más eficiente para que toda la población pueda ser atendida íntegramente y esté dentro del sistema, que muchas veces eso no ocurre? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, nos falta irse muy lejos, donde hay unas cifras estrepitosas de pobreza infantil que no están cubiertas por el sistema de salud. Y hay muchas enfermedades endémicas en Argentina donde muchos jóvenes mueren por falta de saneamiento en el agua, porque el sistema de salud y los médicos no llegan al interior del país. En general nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una concentración de médicos muy grande, y si nos vamos al interior del país, prácticamente hay muy pocos médicos y hay algunas especializaciones donde directamente en las ciudades más chicas no cuentan con ningún médico y tienen que ser derivados a centros de salud de las grandes ciudades. Y eso es algo que nosotros evaluamos y que proponemos implementar, llevar la salud a todo el país de la forma más eficiente posible y ver qué podemos hacer con lo que tenemos, cómo mejorarlo y no crear un Estado mayor, más grande y que sea ineficiente. Bueno, la verdad que muy rico todo lo que nos decís y da gusto escuchar un joven, con tanta idea, con tanta ganas de quedarse en el país, de poder pelearla, para ver si podemos repatriar a todos los que se están yendo y hacer de este país lo que creo que merece ser. Así que seguramente te vamos a seguir invitando, porque la idea es que participen todos y mucho tiempo. A veces el tiempo en los medios es tirano, como te darás cuenta, ¿no? Uh-huh. Así que es tan tirano que ahora tengo que presentar a Osvaldo Pérez San Martino, un destacado constitucionalista, un constitucionalista de fuste, y que nos va a hacer su columna. Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, el aire es tuyo, como digo yo a veces. El aire es mío y estoy al aire. En este momento salí del aula en la Universidad de San Andrés y estoy en el parque, que está muy lindo, un poco ventoso, pero es un lugar agradable. Yo quería hacer un par de comentarios. Ahí se pasa un tren, no sé si están oyendo como sonido de fondo. Un par de comentarios, no sé si son temas que han tocado en el programa hoy, porque realmente no lo pude escuchar. El primero es uno de los temas del día, y seguramente los analistas políticos van a comentar esta noche y en las columnas de los diarios de mañana, que es un tuit de Cristina Kirchner de esta mañana, en el que señala que le resulta inadmisible, creo que usa esa palabra, que el gobierno, así dicen, el gobierno, un tercer ente, que evidentemente ella no considera que integra, autorice altas subas en la medicina prepaga, altas subas de las tarifas de la medicina prepaga. Bueno, es bastante extraño, ¿no? Que ella habla como si fuera una opositora. Nos enteramos ahora de que la vicepresidente habla del gobierno como algo ajeno a ella. Bueno, habrá que recordarle que ella es el gobierno. Que el presidente Fernández fue ungido en ese cargo por ella, con aquel famoso tuit de una mañana de 2019, no me acuerdo la fecha exacta, que ella controla grandes sectores del gobierno, ministros, secretarios, subsecretarios, que controla ella o la Cámpora o distintas organizaciones que le responden, la mayor parte de las cajas, que disfruta de todos los beneficios de esa posición. Y entonces no se comprende esta actitud en la que, frente a la debacle del gobierno del que ella es parte fundamental, quiere aparecer como opositora. Es decir, quiere hacer oficialismo en lo que le puede resultar beneficioso y oposición para no pagar los costos de la pésima gestión del gobierno. Tendría que ser muy estúpida la ciudadanía argentina en general si no advirtiera esta maniobra. No creo que en esta oportunidad le vaya a salir bien este desdoblamiento, digamos, para la gilada, podemos decir así. ¿Quién puede creer que ella no es el gobierno?
De hecho, si estamos en esta situación y si hay altas subas, tanto en la medicina prepaga como en todos los rubros, es porque hay una alta inflación. Y esa alta inflación deriva de un alto déficit y de la falta de financiamiento genuino y de una política monetaria irresponsable y del aumento también irresponsable del gasto público. Y todo eso se debe en gran medida a ella y a las ideas que ella y sus principales colaboradores enarbolan. De hecho, cuando los ministros de Economía intentaban muy tibiamente decir que iban a tratar de hacer algún ajuste, ella era la que se oponía y tenían que ir a explicárselo para que ella le diera su bendición o retrasara algo que es imprescindible, que es la suba de tarifas, y luego lo pusieron a Massa para que hiciera ese trabajo sucio, que hace mal, tardíamente, en forma incompleta y sin presentar, digamos, medidas coordinadas, y coherentes. No hay ningún plan acá, y lo que se trata es de llegar como se pueda al año próximo, o por lo menos al Mundial, ya es un objetivo más corto. Es decir, y ella es la que está atrás de todo eso. Está clarísimo, Osvaldo, y Jorge Enríquez te está escuchando. Hola, Jorge. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo te va? Sí, no puedo menos que coincidir con vos. Lamentablemente, cuando hablas de la gilada es mucha, porque yo a veces escucho hablar y en distintos y en niveles sociales de todos los colores, y que te dicen, bueno, no, pero no es tan así, y vos fijate, y el relato de la batalla cultural ha calado la han ganado, y el relato ha calado tan hondo, que vos hoy te encontrás con que gente que dice, pero no te das cuenta que forman parte del mismo gobierno, que ella lo puso a él, que el pacto, no sé si era el que dice en su libro la periodista Silvia Mercado, pero el pacto claro que se ve a la luz, sin entrar en consideraciones crematísticas, lo claro es que ella lo puso a él para que le saque las causas, y no se las sacó, y bueno, y por eso la furia que tiene ella. Pero bueno, estamos en una situación que dentro de todo ayer, y para hacerte un breve resumen del programa, el presupuesto para mí fue una derrota para Cristina, porque los dos blancos preferidos que ella tenía eran los jueces, el campo y los jueces. Le salió mal el tiro por la culata con los dos, como dijo bien Roberto Kachanowski recién. No puedes hacer un presupuesto si no tenés no tenés moneda. O sea, ¿cómo vas a vos a pensar lo que vas a gastar si no sabés cuánto va a estar en economía doméstica, cuánto van a estar las expensas, el kilo de azúcar o la lata de tomate? Entonces eso ya te desvincula toda posibilidad de poder hacer un número serio. Y además, como dijo bien Kachanowski, que me encantó el ajuste, hay que hacerlo en los lugares que habría que hacerlo, y no, por ejemplo, en educación. Y tiro un dato que lo resalto para que el rubro por pensiones por invalidez, se tragó Kachanowski las 4.800 páginas del presupuesto, pero dijo el rubro por pensión por invalidez laborativa, que requiere indigencia, no poder trabajar, y 76% de disminución de la capacidad laborativa en el año 2003. Lo cobraban 81.000 personas. ¿Sabes cuánto lo cobran ahora? 1.100.000, que le cuesta al Estado un promedio de 60.000 pesos por mes cada uno. Destina 668.000 millones de pesos para esto. Entonces, claro, uno se preguntó, hubo una guerra, un tsunami, la pandemia, de ninguna manera hay casos de que haya afectado el 76% de la capacidad laborativa. Esto forma parte de la joda, o sea, esto forma parte de las cajas, como vos decías bien, y bueno, en las cajas con las cajas del PAMI se financia todo esto para los amigos del poder. Claro. Sí. Y lo que decís vos de la prepaga lo mismo, son comentaristas, Osvaldo, lo que vos dijiste recién de la prepaga, pero perdón, esta mujer le dice, ¿vos te imaginás que Michetti o no sé, o el Víctor Martínez o Duarte
hablaran así criticando al gobierno, sos a la vicepresidenta. No, porque acordate, Jorge, a ver, el ejemplo más cercano que tenemos, seguramente todos recordaron hoy, es el de Cobos. Pero ahí había una alianza entre el peronismo, el kirchnerismo y un sector del radicalismo, y bueno, y ahí se quebró esa alianza, pero Cobos no dominaba el gobierno. Cobos no tenía, era él el vicepresidente y había algunos legisladores de eso que se llamó, ¿cómo era? La concertación, se llamaba, no me acuerdo ahora el nombre que tenía. La concertación. La concertación plural, ¿te acuerdas que nosotros decíamos que era la concentración singular. Pero pues, está bien, se quebró esa alianza y entonces el gobierno que ya gobernaba solo con el apoyo nomás legislativo de algunos legisladores de esta concertación, siguió por su cuenta. Pero acá se da algo curioso, porque... el caso del perezoso intelectual y laboral de Chacho Álvarez, que cuando vio que la gente, dicho por Fernández Mejide, que la gente no lo aplaudía por la calle cuando salía, dijo, no, me voy de esto. Inventó la historia. Pero no caso. Pero acá, imagínate en ese caso, que Chacho Álvarez hubiera empezado a bombardear al gobierno, pero al mismo tiempo él dominaba el gobierno. O sea, eso era una cosa inadmisible. Acá ella gobierna, pero quiere hacer ver que en realidad no, que está fuera del gobierno y que todo lo malo que pasa es culpa de Alberto Fernández ahora, ¿no? Y Alberto Fernández, por su parte, muy tardíamente, ya al borde del knockout, ahora parece que quiere lanzar el famoso albertismo. Entonces ha hecho acusaciones de que él no es corrupto, que nunca nadie lo ha denunciado por sobreprecios en la obra pública. Bueno, ¿a quién se dirige? Inequívocamente se dirige a Cristina Kirchner y a toda la familia Kirchner y a los principales colaboradores. Es una acusación muy seria, ¿no? Digamos, es cierta, todos sabemos que es así, pero resulta bastante extraño que ambos sigan formando parte de un mismo gobierno. En fin, otro tema que quizá para cerrar que vi hoy, menor al lado de esto, anecdótico, casi simpático. No sé si viste que el INADI sacó un manual con recomendaciones para los periodistas deportivos que vayan al Mundial. Jorge. Sí. Perdón, tenemos un tema de técnico en el medio, lo tengo para entrar a Guillermo Dietrich y solo pueden entrar 2 teléfonos. Bueno, yo entonces regreso al aula. No, Osvaldo, podés cerrarlo, tenemos 2 minutitos igual si querés. Bueno, no, era esto, lo habrán visto, el INADI saca un manual con recomendaciones de corrección política, digamos, en el lenguaje para los periodistas deportivos. Que son desopilantes, ¿no? Que no pueden decir, por ejemplo, que la situación es negra para un equipo. Basta. Con razón hoy escuché que creo que en un programa Guadalupe Vázquez le decía a Novarecio, dijo la palabra el chino. Dije chino, a ver si lo toman como algo despectivo. Pero yo pensé cuando lo leí, que era una broma que se hacen de las que se hacen en Twitter, que muchas veces hacemos con esto. No, pero parece que eso está escrito así en este manual, ¿no? Ahora es raro lo de negro, porque por ejemplo en el caso de Victoria Donda, ¿cómo habría que decir? Ella contrató una empleada doméstica no podemos decir negro, ¿cómo diríamos? En una situación no blanca. La empleada doméstica no blanca de Victoria Donda, y con esa forma de hablar, evidentemente el acto de Victoria Donda tendría mucha menos gravedad, casi que sería excusable. A Fontana Rosa, ese eximio escritor, nunca le podemos haber dicho al negro de Fontana Rosa, por favor. No, pare de mundo porque esto ya no tiene destino. Bueno, Jorge, era eso nomás, así que te dejo para que lo entrevistes a Dietrich y yo regreso al aula. Muy bien, gracias Osvaldo. Chau, hasta luego. Hola, buenas tardes.
Guillermo Dietrich, ¿me escucha? Se cortó un segundito, a ver, lo están reconectando, Jorge. Sí, no, esto que estábamos hablando recién, no, va a ser interesante con el tema de Guillermo Dietrich hablar. Ya está, porque... te escucha Guillermo Dietrich, Jorge. Hola Guillermo, ¿cómo te va? Estoy yo también de forma remota. Antes que nada les quiero aclarar que no es el cumpleaños de Guillermo Dietrich hijo, sino que es el cumpleaños de Guillermo Dietrich padre, a quien desde aquí le mandamos un saludo. Porque hubo alguien que me dijo, saludarlo es el cumpleaños de Guillermo. Le dije, no, creo que Guillermo, el hijo cumple en mayo, el padre cumple hoy. Así que bueno, hacer extensivo este saludo a tu padre, Guillermo. Antes que nada, buenas tardes. Y bueno, vamos a hablar del tema que el otro día en la presentación del libro ¿Para qué?, yo lo había hablado en un almuerzo previo que tuvimos al mediodía con Mauricio Macri, se refirió al tema aerolíneas argentinas, que, bueno, lo que hizo este gobierno, el desaguisado que cometió con el tema low cost, donde 7 millones de personas lograron viajar por primera vez, y ahora por el capricho de un señor Viró, nos cuesta esto 700 millones de dólares al año, un disparate. Pero quiero conocer tu opinión, sobre todo porque Mauricio Macri habló el otro día de la estatización que ocasionó un desastre, y que me parece que cuando algo le da pérdida al Estado hay que hablar con un liberalismo en serio. Hoy estuvimos hablando con Kachanowski, el Estado tiene que rever su postura respecto de esa empresa que resulta deficitaria y que podría ser superavitaria, porque en tu época lo fue. Bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Sí, hoy es el cumpleaños de mi viejo. De hecho, acabo de llegar a su casa. Estoy haciendo la entrevista desde acá. Tengo sobrinos chiquitos y nietos de él chiquitos, así que se realizó temprano hoy esto, que son los hijos de mi hermana Connie y Cochito López. Cumple 78 años mi viejo, y la verdad que está con mucha energía y con muchas ganas de seguir disfrutando la vida. Mira, en primer lugar, creo que siempre es bueno recordar que la cuestión de fondo no es aerolíneas, sino que es el desarrollo del país, y para ello la conectividad aérea es clave. Tenemos un país que es sumamente grande, con miles y miles de kilómetros de oeste a este, de norte a sur, y a diferencia de países como Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, que están hiperconectados por distintas líneas aéreas, en Argentina somos un país que estamos hiper desconectados, y quienes viven en el interior del país lo saben perfectamente. Esto se revirtió bastante en el gobierno anterior de Mauricio, mostrando una forma nueva de generar política aérea, donde en la política pública era lo mismo, si la compañía era Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSmart, LATAM o quien fuese, porque cada una de esas compañías invierten en Argentina, generan empleo y generan desarrollo y conectividad. En ese marco, y entendiendo el contexto mundial, donde las compañías aéreas en general ganan plata, generan conectividad en todas las ciudades y a nivel internacional, creemos, y creo que hay un consenso creciente, que no es posible que tengamos una compañía aérea que sistemáticamente pierde plata. Bueno, eso es justamente lo que nosotros venimos sosteniendo cuando hablamos de que el dueño de la compañía parecería ser el señor Viró, que maneja ese sindicato como un patrón de estancia y con permanentes diatribas durante nuestro gobierno, con normas que son realmente absurdas. El haber hecho que las locos tengan que cobrar más para no fundir aerolíneas, me parece un despropósito, porque acá, como dicen los americanos, no hay desayunos gratis. O sea, acá lo que no se paga de un lado se paga con el otro. Esto pasa con las tarifas, con el tema de los subsidios, que alguien lo tiene que pagar en definitiva. Y hoy el 90% de la gente no vuela en un país, como vos decís, con dimensiones continentales. Entonces, vos decís, una empresa que le está costando al Estado esta cantidad de dinero, yo entiendo que no es que la panacea sea, pero la estatización, pero otro camino no va a quedar, porque o por lo menos
compita en igualdad de condiciones con las otras empresas que pueden mejorar su performance. No es posible que tengamos 12.300 empleados comparativamente con otras empresas internacionales. Yo me he tomado el trabajo de verlo, pero no solo con las que uno puede decir que son de primera línea, con otras que no lo son así, y sin embargo no tienen esta cantidad proporcionalmente a la frecuencia de vuelos que tienen estos empleados que tiene Aerolíneas, 12.300 empleados, que la gran mayoría de ellos son personal de tierra, más del 50%. Entonces uno dice, como decíamos recién con Cayano, no es echar gente a la calle, es racionalizar el gasto. No es que la reforma laboral va a hacer que 1 millón de personas se queden sin empleo, es racionalizar el gasto, cortar por donde hay que cortar y optimizar los recursos humanos que tenés, me parece, ¿no es cierto? Y hay otro plano, Jorge, que yo creo que quizás es el más profundo, en el cual nosotros en Argentina tenemos más de 5 millones de trabajadores informales, que significa que es aquellas personas que no están en relación de dependencia, no tienen obra social, no tienen indemnización, básicamente nada los ampara dentro de toda la normativa que existe en el sistema laboral argentino. Pero lo que genera algunos sindicatos, que son parte importante del problema, claramente el sindicato de pilotos está dentro de ellos, es que al oponerse a la modernización, a nuevas prácticas, en este caso las low cost, lo que están haciendo, te diría que hasta intencionalmente, es destruyendo empleo. Hoy, seguro, a diciembre de este año va a estar trabajando entre Flybond y JetSmart cerca de 2.000 personas que no tendrían trabajo si no existirían estas compañías. Eso es el trabajo directo. Siempre cuando una empresa existe está el trabajo que genera directo, pero después el indirecto, porque hay alguien que fabrica comida, que es la que se da o se vende en los aviones, hay alguien que maneja un remis, que es el que lleva al pasajero que aterrizó en el aeropuerto de Corrientes. Ese trabajo indirecto está entre 3.000 y 5.000 personas, pero digamos 3.000, estamos hablando de 5.000 puestos de trabajo. Con la oposición fundamentalista que tuvimos los sindicatos a low cost, hoy habría 5.000 personas que no trabajarían. Esto pasa lo mismo en actitudes que tiene el sindicato de camioneros, en actitudes que tiene el sindicato de la leche, en actitudes que tiene el sindicato de neumáticos, etcétera, que lo que terminan haciendo es jodiéndole la vida a miles, decenas de miles, cientos de miles y eventualmente millones de personas, que es el gran desafío que tenemos para adelante en la Argentina, que es que todas esas personas se integren al trabajo formal. No quiero ser tirano, pero nos queda 1 minuto o 2 de programa como máximo. Perdón. Es una frase vieja en la radio. No, pero es clarísimo lo que has dicho, y en eso estamos trabajando también con, por ejemplo, Antesica, en todo lo que sea la modernización laboral, pasar del trabajo manual repetitivo al trabajo de la innovación, del conocimiento. Por eso está bueno que vos lo hayas ejemplificado tan certeramente con esto que decís, toda la mano de obra directa y todo lo que afecta todo el otro empleo que genera. Visualizás que hoy estamos en condiciones, hay como un permiso social, no me canso de repetir esto, de que estas ideas de libertad se impregnen en todas las fuerzas políticas y que no haya, como a veces que aparecen algunos bobos populistas. Yo creo que hay en la sociedad una necesidad de cambio, una necesidad de romper privilegios, una necesidad de transformaciones, y creo que tenemos un desafío enorme colectivo. Esto no es el desafío para una persona, sino para un grupo grande de personas que trabajen también muy conectadas con la sociedad, que tengamos capacidad de generar consensos en la dirigencia. Digamos, el mundo está en un proceso de cambio muy profundo. Perdón, pero estoy como atragantado. Sí, ya me di cuenta. Lo que vimos en Inglaterra, en Gran Bretaña estas semanas, es un ejemplo, y a partir del 2024
de diciembre del 2023 vamos a tener un gran desafío para ir resolviendo los problemas de Argentina. Muchísimas gracias por estas notas, las vamos a hacer más extenso otro día, y un fuerte abrazo, Guillo, y saludos a tu viejo y a toda la familia. Muchísimas gracias, Jorge, un abrazo grande y a toda la audiencia. Bueno. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.